Rafaela presenta La jaula del cuervo. Hoy presentamos El ahogado. Buenas noches, ya era hora de que llegaran. Hoy quiero contarles una historia. Bueno, una leyenda. Esta leyenda se origina en una parte del río Pánuco, por la Huasteca veracruzana. Se dice ahí que hay un espíritu, demonio o elemento, un elemental que habita las aguas del río. Y cuando hay una noche de tormenta, este se manifiesta. Le dicen el ahogado. ¿De qué manera se manifiesta? Platiqué con algunas personas y me comentaron que primero empiezan las tormentas muy fuertes. Luego de eso se empiezan a escuchar gritos. No como los de La Llorona. Es algo diferente. Digamos como si alguien estuviera pidiendo auxilio. De manera que, pues, se acercan al río y son llevados por ese espectro. Obviamente, sus cuerpos nunca son encontrados después. La primera historia me la contó una chica que vivía a las orillas del río con su hermano. Ellos se dedicaban a tener un huerto, lanchas y todo ese tipo de cosas. De manera que esos hermanos habían crecido con su madre que les contaban las leyendas. Llegaron a escuchar esos gritos, pero siempre era igual. Y después no responder, esperar a que todo volvía a la paz. Pero esa noche ellos se habían quedado solos. Fue en esa noche de tormenta que escucharon claramente un grito. Ambos se asomaron por la ventana. Estaban seguros de que era alguien que se había aventado al agua. Cuando observaron, una de las barcas estaba justo en medio del río. Y ellos se asustaron mucho. Su hermano corrió. Ella trató de detenerlo, pero dijo, no, es que es alguien. Yo creo que trató de cruzar el río y se está ahogando. Poco importó las advertencias de su madre. Justo en ese momento, esa cosa hizo un grito espectral y se llevó a su hermano para nunca más verlo. No encontraron el cadáver. La segunda persona que me comentó que algo raro sucedía en el río fue una señora de nombre María. María había vivido siempre en el pueblo desde niña. Era muy pequeña la primera vez que escuchó ese grito. Su madre, su hermana y ella habían cruzado el río para dejarle el almuerzo a su papá, que trabajaba en uno de los ranchos del otro lado. Así fue que pasó bastante de la tarde y casi se oscureció cuando iban de regreso hacia la orilla del río. Llegando a la orilla, habían dejado a su hermano mayor del otro lado cuidando la balsa. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron ahí parecía como si una sombra a lo lejos al otro lado de la lanchita. Obviamente la madre pensó que era el muchacho y le chifló. Así que ellos decidieron esperar a que
cruzaran la balsa, pero la balsa solo llegaba hasta la mitad. Entonces fue que ella se asustó mucho, pero al mismo tiempo se enojó. Le gritó: Adelfo, por favor, trae hasta acá la lancha. ¿Por qué estás jugando con nosotras? A lo cual sucedió lo mismo. La balsa se movió, pero no llegó más que a la mitad. Ella se enojó mucho. Le gritó: ¿qué eres? Y en ese momento, esa cosa se levantó y se aventó hacia el agua. Y un grito fuerte que invadió toda la lejanía estuvo justo ahí. Como si invadiera todo el sonido. Después de eso, su hermano, que se había quedado dormido, se fue corriendo hacia ellos. Agarró la lancha, la verdadera lancha, y fue hasta donde estaba la madre y las niñas. Cuando cruzaron, se dieron cuenta que la barca no tenía un fondo estable como para que una persona estuviera encima. Al otro día, supieron que apenas a unos cientos de metros de donde ellos estaban, un granjero se había ahogado junto con su caballo. Una parte que normalmente no es tan profunda. Nos deja que pensar, ¿no? Hasta la